Vamos a iniciar con nuestras horas 3 y 4, ya las últimas. ¿Okay? Y aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que es la misericordia y de lo que es la gracia. La diferencia entre la una y la otra. Entonces, sí es importante entender gracia y luego entender también misericordia. Igualmente, cuando leemos el versículo de Hebreos 4:16, sí nos damos cuenta que primero entramos ante un trono de gracia. Y confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Para alcanzar perdón, para alcanzar todo lo que hizo el pecado en nosotros y luego recibir la gracia. Dice, la misericordia nos perdona, pero miren lo que hace la gracia. ¿Merecíamos ser perdonados? No. Pero la gracia nos hace ¿qué? Justos. ¿Merecíamos ser justos? No. ¿Merecíamos ser perdonados? No. Pero tanto la misericordia como la gracia, la una nos perdona y la otra nos hace justos. La misericordia nos quita la culpa y la penalidad. La gracia dice, démosle una nueva creación sin pecado. Eso es lo que dice la gracia. Pongamos la vida de Dios, pongamos nuestra vida dentro de ellos. Eso fue lo que ellos quisieron que volviéramos otra vez a hacer. La misericordia nos sacó del estado de muerte y pecado. Y la gracia, miren lo que hace la gracia, nos traslada al reino de los cielos y nos sienta en lugares ¿qué? Celestiales. Entonces eso hace la misericordia por un lado y lo que hace la gracia por el otro lado. La misericordia no nos castiga como lo merecíamos. Y la gracia nos bendice con toda bendición. Entonces no nos castiga con maldición, sino que la gracia nos dice, no, lo siento, yo soy la semilla de bendición. Yo los llevo a ellos a lugares celestiales para que ellos sean bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Quién lo hace? La gracia. Por eso necesitamos entender que nosotros no vamos a ser bendecidos, que ya somos bendecidos. Ahora, Señor, yo quiero entender que esas bendiciones sí están ahora dentro de mí. Yo las jalo, yo camino en ellas por gracia, por medio de la fe, para mirarlas manifestadas a través de mi vida. La misericordia es la liberación del juicio y muerte. La gracia nos da la justicia y la vida eterna. Miren lo que hace. La misericordia nos libera del juicio y la muerte, pero la gracia nos da la justicia y la vida eterna. Luego la misericordia nos perdona y la gracia nos justifica. Muy parecida a la de arriba. Nos perdona, la gracia nos hace justos o nos justifica. Entonces eso es lo que hace misericordia y eso es lo que hace gracia. Cuando tú unes la una con la otra, entonces dice, wow, poderoso. El saber que ahora en Cristo Jesús he recibido su gracia, pero también he recibido su misericordia para volver a ser a la imagen de Dios en Cristo. Y esto es hermoso porque fue por esa gracia y por esa misericordia que volvemos otra vez a ser en Dios. Volvemos otra vez a ser a la imagen de Dios. Volvemos ahora al original, a como estábamos en el principio. Es bien bonito estas cosas. Bien, entonces, la misericordia lo perdona y la gracia lo justifica. Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Ahí vamos a mirar, ¿ok? Los versículos de cada una de ellas, porque hay versículos para con cada una de ellas. No los vamos a decir todos, ¿ok? Pero sí vamos a decir los versículos para que ustedes los puedan leer. Primera de Timoteo 1:13, ¿ok? Luego Romanos 3:24. Romanos 3:24 de la misericordia lo perdona y la gracia lo justifica. Dios gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. La misericordia quita la culpa y la penalidad. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán
misericordia. Entonces, la misericordia quita la culpa y la penalidad. La gracia imputa la justicia de Cristo, 2 Corintios 5, 21. La gracia imputa la justicia de Cristo en nosotros. El que no tenía pecado se hizo pecado por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos ser justicia de Dios en Cristo. Y el otro día estaba oyendo una enseñanza de justicia, me impactó mucho y la voy a grabar en el YouTube, pero la cuestión aquí, justicia es que Cristo resucitó y subió, no se quedó abajo, subió. Por eso es que el que no tenía pecado se hizo pecado, pero vino. Ahora nosotros en Él venimos a hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él resucitó. El pecado no lo retuvo. La muerte tampoco lo retuvo. Él subió. Pero este hombre decía con respecto a la justicia es comunión. Porque es que arriba es que vuelves otra vez a tener la comunión con Dios. Entonces no es solamente estar correctamente delante de Dios. No es solamente ser rectos delante de Dios. No es solamente Dios ya te está mirando como mira a su hijo. No, es también entender que por lo que Él se hizo pecado y nos dio su justicia, yo puedo volver a tener unión con Dios. Yo puedo volver a tener unión con Dios. Porque el que no tenía pecado se hizo pecado y me hizo justicia. Me limpió, me lavó, me perdonó, me redimió y me dio una nueva creación en el poder de su resurrección. Y me llevó arriba y dijo, ahora eres mío. Y ahora puedes ser uno conmigo. Y esto es tremendo cuando uno lo medita desde ese punto de vista. Hubo muchas cosas bonitas en esa prédica. Yo no te la mandé. ¿No? Es que lo que pasa es que está en inglés, entonces les toca a la persona mantenerse fija mirándola, pero muy buena, muy buena. Ok, vale. La misericordia salva del peligro. Salmo 6:4. Vuélvete a Jehová, vuélvete, Jehová libra mi alma, sálvame por tu misericordia. La misericordia nos salva, la misericordia nos libra, pero la gracia nos da una nueva forma de vida. Salmo 6:4. La gracia imparte una nueva naturaleza, 2 Corintios 5:17, de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva creación es, lo viejo ya pasó y aquí todo es hecho nuevo. La misericordia rescata a su objeto. Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Entonces la misericordia, las entrañas de Dios se conmovieron al mirar a la humanidad cómo se encontraba. A él le dolió, creo que le dolió. Tanto así que creo que la palabra profética que él declaró fue la que igualmente sabía que traía la redención de nuevo para el hombre. Entonces fue bien bonito. La gracia la transforma. Timoteo 2, 11 al 12, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña, la misma gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién lo hace? La gracia. Entonces, ¿hemos conocido la gracia? Muy poco. Cuando comenzamos a entender la gracia y el poder de la gracia de Él en nosotros, podemos decir verdaderamente que en el poder de la gracia podemos renunciar a la impiedad, podemos renunciar a los deseos mundanales, podemos renunciar a todo lo que nuestra alma ha amado por parte de la naturaleza caída. ¿Me siguieron acá? Si a usted le gusta mucho la cama, pues en la gracia usted puede comenzar a sentir fastidio por la cama, para que no se le peguen las sábanas. Amén. Bien, entonces,
Pasamos aquí ahora a la gracia perdona y la ley mosaica condena. Esto es muy lindo. Esto es muy lindo porque miramos aquí la ley mosaica, ¿ok? Y vemos también luego la gracia. Entonces, en la ley mosaica hablaba que no debemos de cometer adulterio. Igualmente era uno de los mandamientos, oigan bien, era uno de los mandamientos. No adulterarás, ¿ok? No adulterarás. Pero ¿qué fue lo que le añadió Moisés a la ley mosaica? Sencillamente dijo, si no cometerás adulterio, porque cuando se encuentra la persona en adulterio, puede llegar a ser ¿qué? Apedreada, o sea, asesinada. Así de sencillo. Recuerden que la ley mosaica es una cosa y la ley de Dios es otra, ya yo se los he enseñado eso. En la ley mosaica, el libro de la ley mosaica no estaba dentro del arca, mas las tablas de la ley sí estaban dentro del arca. Porque es la ley de vida de Dios la que está ahora escrita en mi corazón. Es la ley del amor la que está escrita, la que me lleva ahora en el poder del amor y obediencia en Cristo Jesús a poder amar a Dios con todas mis fuerzas y ser obediente al Espíritu de Dios. Me siguieron a esta, ¿verdad? Entonces es importante entender eso. Entonces aquí dice, no cometerás adulterio, pero en el Éxodo 20:14 dice, la ley de Dios está vigente porque es eterna. Bueno, vamos un momentico a Éxodo 20:14 rápidamente para que lo vean. Okay. Bueno, no. ¿Se acuerdan todos cuando la mujer adúltera? La ley de Moisés dice que debemos apedrearla a ella. ¿Se acuerdan? Esa era la ley mosaica. Deben de apedrearla a ella. ¿Ok? Igualmente la ley, los 10 mandamientos decían no adulterarás. Bien, pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? La gracia, ¿ok? Está libre de pecado. No vuelve, ¿cómo es? Vete y no peques más. ¿Podría la gracia apedrearla para que ella muriera? No. No estaba en el corazón de Dios porque Él fue el que se llevó ¿qué? Los pecados. Y Él fue el que absorbió la muerte. Por eso nunca le hubiera podido decir a ninguno que hubiera sido hallado en pecado para aplicar la ley mosaica. Jamás hubiera podido ser posible porque la gracia estaba allí. La gracia estaba allí. Amén. ¿Entendieron a eso? Entonces Jesús se lleva en la cruz por gracia, por su amor, por su benevolencia, por su compasión, misericordia, todos nuestros pecados. Y por esa gracia absorbe la muerte para liberarnos de la muerte y darnos el poder de la bendición de vida. No se debió a nada de lo que yo hiciera, sino a lo que Él hizo. Ahora por medio de la fe en su obra puedo vencer el pecado, vivir una vida santificada. En Juan 8, ese de la mujer adúltera está en Juan 8, 3 al 11. Y dice en el versículo 5, ¿no nos manda la ley de Moisés apedrear a una mujer adúltera? Dinos, ¿qué dices que deberíamos hacer con ella? Solo estaban probando a Jesús porque esperaban atraparlo con sus propias palabras y acusarlo de violar las leyes de Moisés. Pero Jesús no les respondió. Entonces, después vemos el que no tenga pecado, que tire ¿qué? La primera piedra. ¿Y cómo se sintieron? Convictos. De seguro que ya se habían acostado muchos de ellos con ella. ¿Me siguieron acá? Sintieron la convicción de que ellos también merecerían morir apedreados. A ellos no los agarraron en el conflicto, pero ellos sabían que ya habían estado ya en pecado y que merecían igualmente ser condenados a muerte. Entonces, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra, soltaron sus piedras y se fueron y quedaron solos. Y Jesús habló lo que dijo. ¿Ok? Jesús le dijo, entonces yo tampoco te condeno, ve y de ahora en adelante sé libre de una vida de pecado. Entonces, amados hermanos, la gracia no condena, la gracia libera. La gracia libera, la gracia no condena. Y si tú te sientes condenado
por un pecado, dile al Señor que te revele lo que está sucediendo en tu corazón, porque estás siendo engañado, sea porque por ignorancia, o sea por incredulidad o por lo que sea. Entonces, si tú te sientes condenado por un pecado que hayas cometido hace 5 años, hace 1 año, y todavía sientes que ese pecado no ha sido perdonado, ¿creen ustedes que eso es verdad o que es mentira? ¿Es verdad que no ha sido perdonado o ya fuiste perdonado? Ya fuiste perdonado. Entonces ninguna condenación hay para los que estamos ahora en Cristo. Entonces por la gracia te puedes sentir ¿qué? Limpiado, lavado, libre del pecado, libre de todo pecado, libre de todo pecado. La gracia nos hizo libres de todo pecado. La sangre nos lava de todo pecado. La sangre nos redime de todo pecado. No nos podemos sentir de esa manera, ¿bien? Y Él manifestó todo esto. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y fue una orden, no peques más. Vete, no peques más. Bien, Dios, su gracia se hizo carne. Vamos todos a Juan capítulo 1, versículo 14 al 16. Ok. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién se hizo carne? La gracia. ¿Quién se hizo carne? Dios. ¿Dios es gracia? Sí. Entonces, Dios en Cristo, que es gracia, se hizo carne. 15. Juan testificó acerca de él. Este era aquel de quien dije, el que viene después de mí, un rango más alto que yo y tiene prioridad sobre mí, porque él existió antes que yo. Ya puso a Dios hecho carne como el ser eterno. Porque de su plenitud, 16, de su plenitud, o sea, de la sobreabundancia de su gracia y verdad, todos hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, y más gracia, y más gracia, y más gracia, y más gracia, y gracia sobreabundante. Bien, vamos no, ya leímos esos versículos, sí, ya los leímos. Bien, vamos entonces a la siguiente. Jesús vino bajo el antiguo pacto y bajo la ley. Aunque vino bajo el antiguo pacto y bajo la ley, de todas maneras, Él es la gracia y la gracia es la que libera de la muerte, la gracia es la que la libera del pecado. Entonces Jesús vino bajo el antiguo pacto y esto es bajo la ley mosaica. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús le habían agregado sus propias reglas y tradiciones a la ley mosaica. Era muy difícil vivir bajo la ley por la carne débil del pecado. Y había en el hombre con los religiosos del tiempo de Jesús que la hacía peor y era mucho más la carga para llevar. Marcos 7, vamos a Marcos 7, para que entiendan esto. El grupo de religiosos que había en el tiempo de Jesús, no solo los fariseos, también los saduceos. Marcos 7, versículo 7, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la verdad del mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó una vez que él llegó a un lugar? Ni siquiera se lava las manos. Pero es que en la ley no habla acerca de lavarse las manos. Eso fue un rito más añadido a lo que ya era la ley mosaica. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces son cosas que como que, ¿de dónde sacaron todo esto? Sí, igual que con el día sábado.
Pues sí, el día sábado se debía de guardar, es cierto, ¿ok? Es más, en el desierto, por ejemplo, ellos no podían salir el día sábado a recoger maná. Ellos no podían salir a recoger el maná el día sábado. Pero llega un punto en donde ellos le comienzan a poner otros requisitos mucho más y peores, ¿ok? En donde ni siquiera pues podían ir y recoger la camilla, por ejemplo, como le pasó al hombre que es sanado en día sábado, que era prohibido por la ley, que el hombre recogiera, tuviera la camilla en sus manos. Y es cuando Él les da el ejemplo. Si ustedes tienen su burro, su mulo, lo que sea, el animal, la oveja, lo que sea, que se le fue por el peñasco, no me vengan a decir que ustedes no van a ir el sábado a ir a recoger. Y este que es hijo de Abraham, porque así fue como le dijo, ¿ok? ¿Lo van a condenar ustedes porque tiene una camilla? ¿O está llevando una camilla en día sábado? Por favor. Sí, el requisito, ¿ok? Si no vas el domingo. Ahora, oigan bien, la Iglesia Católica tiene una serie de mandamientos. Y uno de los mandamientos era que si tú no ibas el domingo a la iglesia, a la misa, ¿qué era? Pecado mortal. Y tenías que irlo a confesar a la iglesia o al cura. ¿Quién dijo eso? ¿Dogmas de quién? De hombre. Dogmas de hombre. Y nosotros venimos a la iglesia cristiana y todavía llevamos ese chip en la cabeza. No, si no voy el domingo, mejor dicho, Chicho, el pastor se pone bravo, esto no sé qué, no sé cuándo. Ahora, no les estoy diciendo que dejen de congregarse, pero no puedes meterte, ni los pastores pueden meter a las personas en una camisa de fuerza. Hay cosas por las cuales muchas veces uno no puede llegar un domingo. ¿Ok? ¿Sí me están llegando aquí a entender? Ahora, si eres un líder, pues ya la cuestión cambia un poco porque tienes una obligación dentro de tu congregación con tu pastor. Pero no pongamos el hecho de que el domingo es el día. Ahora, normalmente, ¿por qué se va el domingo? A ver, ¿por qué se va? Piensa en esto. ¿Por qué se va el domingo normalmente? Porque es el único día que no se trabaja. Pero en los Estados Unidos tú no puedes hacer eso. Porque en Estados Unidos hay muchos trabajos que trabajan los domingos y les dan una vez a la semana libres. Entonces eso también va con la cultura. Y como yo no vivo en la cultura de ninguno, ni de los colombianos, ni de los americanos, yo voy a la iglesia porque Dios me lleva a que yo vaya a la iglesia para regocijarme con mis hermanos, con mis hermanas, para adorarle, para alabarle, para oír la palabra que me va a edificar, que me va a enseñar. Pero no porque mi pastor me obligue a hacerlo o me diga, tienes que venir. Eso no es así. Es por lo agradable que es estar en la congregación de los santos. Amén. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Bien, entonces continuamos. Jesús vino bajo el... Si bien la ley era buena, pero era débil debido a la carne de pecado, carecía de poder para cambiar el corazón de piedra pecaminoso. Solo por la gracia en la obra de la cruz nuestro corazón puede ser transformado. Vamos a Romanos 8. Este versículo es un poquito diferente al que está en Reina Valera. Lo vamos a leer de la Reina Valera, pero luego lo leemos de la versión que tengo aquí, que es muy buena. Ok, vamos al capítulo 8, versículo 3, y mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire cómo dice esta versión. Dios fue por la yugular cuando envió a su propio Hijo. No trató el problema como algo remoto y sin importancia. En su Hijo Jesús asumió personalmente la condición humana. Entró en el revoltijo desordenado de la humanidad en lucha para arreglarlo de una vez por todas. El código legal, debilitado como siempre por la naturaleza humana fracturada, nunca podría haber hecho esto. O sea, la ley nunca hubiera podido cambiar nuestra condición de muerte y de pecado en nosotros. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿caminamos conforme a la carne o caminamos conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. Lucas 11:46. Esta era otra problemática, los intérpretes de la ley. Oh, Dios mío. Es como los intérpretes de la palabra de Dios que muchas veces, le ponen cosas que nada que ver. Lucas 11:46. ¿Usted qué tanto sale y entra? Ok, Lucas 11:46. Ay de vosotros. Espero que oiga después la clase que se perdió, ¿no, señorita? Y él dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley. Miren a esta, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros, ni aun con un dedo las tocáis. O sea, yo le pongo la carga a usted para que usted la cumpla, pero yo no la voy a cumplir. ¿Sí me siguen? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lucas 22:20. Y del mismo modo tomó la copa después de haber comido diciendo, esta copa que por vosotros se derrama es el nuevo pacto, o sea, ratificado en mi sangre. Ahora todo el que viene a Dios a través de Cristo es declarado justo y no por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Yeah. Entonces, ¿tienen ustedes que cumplir la ley mosaica? No tienen que cumplir la ley mosaica. La otra vez, y tenemos que tener cuidado con la cuestión del diezmo. Fue gracioso porque el Señor en los 10 mandamientos, Él no habla del diezmo. Pero dice, no roben. No roben. Ahora, mucha gente se saca la excusa de que yo no doy diezmo porque eso no está bajo la ley. Pero hubo un hombre, Abraham, quien dio el diezmo antes que viniera la ley. Y él era el justo, porque por el justo vivirá. ¿Cómo es? El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué damos el diezmo? Por medio de la fe, por gracia por medio de la fe. No porque eso me vaya a justificar delante de Dios, ¿no? Porque yo no soy un ladrón, yo no le robo a Dios. Lo que Dios pone en mi corazón, eso es lo que yo doy. Así de sencillo. Amén. En agradecimiento. Y yo quiero que usted mire esta palabra: recibir, dar, recibir. Recibir, recibo de Dios, doy y vuelvo y recibo. ¿Sí te fijan que es un círculo? Y es un círculo incansable. Usted recibe, usted da y usted recibe. Usted recibe, usted da y usted recibe. Usted recibe, usted da y usted recibe de nuevo. Exacto, ni tampoco para complacer a Dios,
Es que como soy, es como que quiero que Dios me ame más y por eso voy a dar el diezmo. No, porque están meando fuera del pote. No hay una buena intención. Sí, no entiendes el amor de Dios, así es de sencillo, porque el amor de Dios es incondicional. Entonces, lo que me da la fuerza y el poder para yo vencer a Mamón, al espíritu de la avaricia, de la codicia, es que sencillamente yo, en la obediencia a Cristo y lo que soy ahora en Cristo, puedo dar generosamente. Recibo, doy y recibo. Él dispuso en que yo podía dar. ¿Ok? Exacto. Así de sencillo. ¿Sí me están entendiendo? Cuando lo miramos como en el tiempo de Abraham, sería muy diferente, porque es que en el tiempo de Abraham el justo por la fe vivirá, y nosotros estamos en el tiempo de la gracia, y es por gracia por medio de la fe, y el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive usted? Por la fe. ¿De quién? ¿Suya? No. Del que por gracia dio su vida por usted. Amén. Bien, entonces miremos ahora. Jesús es ahora el mediador y negociador de un mejor y superior pacto. La gracia tiene un mediador, y ese mediador es el mejor de todos, el mejor negociador. Está bueno eso. Él es el mejor negociador de un mejor y superior pacto. Jesús es perfecto y suficiente mediador. Solo se necesitó al Dios hecho carne para llevar a cabo todo lo que se requería para hacer un nuevo pacto, y en Él darnos un nuevo pacto que está basado en mejores promesas. ¿Cuántos están contentos por eso? Ya no depende de la obra de la ley, ya no depende de si hago esto voy a ser bendecida, si no hago esto entonces voy a ser maldecida. No. Depende de lo que ya Él hizo por mí en la cruz del Calvario, y ahora en esa obediencia yo puedo ser obediente. Así de sencillo. Entonces, vamos a Hebreos 9, versículo 15. Hebreos 9, versículo 15. Por eso es el mediador y negociador de un nuevo pacto. Es decir, un acuerdo completamente nuevo que une a Dios y al hombre, para que los que han sido llamados por Dios reciban la herencia eterna prometida, ya que ha tenido lugar una muerte que los redime de los pecados cometidos bajo el obsoleto primer pacto. ¿Qué fue lo que les enseñé la vez pasada? Ya fue en una de las clases pasadas. En el antiguo pacto, el hombre, para que Dios guardaba el pacto de su bendición, el hombre tenía que hacer lo que la ley decía, ¿cierto? Si haces esto, eres bendecido, si no lo haces, eres maldecido. ¿Correcto? Ahora miren acá, tenemos Cristo, un mejor pacto, y Él es el mediador. ¿Por qué Él es el mediador? Porque ya Él llevó a cabo todo lo que tenía que llevar a cabo para que nosotros fuéramos libres del pecado, de la maldición, de la muerte, etcétera, etcétera, para que ahora en la obediencia de Él yo pudiera ser bendecida. ¿Qué requirió entre Dios y Jesús? El que Él cumplió absolutamente todo, su Hijo cumplió todo, para que ahora, llevándose la naturaleza de pecado, yo pudiera en Cristo tener su naturaleza, tener su obediencia, tener su gracia, tener su poder, tener todo lo de Él, para poder vivir y cumplir la ley del Espíritu. Claro, es sí, claro. O sea, es la única manera. La ley de vida me libra del pecado. ¿De qué? ¿De qué pecado? De la naturaleza de pecado. ¿Y cómo era la naturaleza de pecado? Desobediente, incrédula, rebelde.
Y todo eso se lo lleva a Él para que ahora en la sumisión de quien fue Él en el Hijo, de quien fue Dios, perdón, en el Hijo, porque en el Hijo Él llevó a cabo todo. Jesús siempre miró al Padre, vio cómo en el Padre podía ser obediente, cómo en el Padre podría ser justo, cómo en el Padre podía tener toda esa naturaleza divina del Padre dentro de Él para agradarle en amor a Dios siempre en todo lo que hiciera. Nunca por Él mismo, sino por lo que siempre vio de Él en la dimensión espiritual, ni siquiera por su humanidad. Entonces tenemos ese conflicto en nosotros que pensamos que en la humanidad vamos a lograr todas las cosas. Jesús nunca vio su humanidad, ni el poder de la humanidad en Él, porque Él sabía que la humanidad de Él era igualmente débil, pero en el poder de Dios logró vencer toda debilidad humana. Y cuando vino la tentación, no pudo con Él. Así de sencillo. Entonces, Él es el mediador de un mejor pacto. Amén. Bien, vamos a Mateo 3:8. Mateo 3:8. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿hagamos qué? Frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Bien, vamos a mirar la otra diapositiva. ¿Por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? ¿Qué significa esa palabra mediador? Denota a quien camina o se para en el medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una o más de las siguientes funciones: árbitro entre dos o más partes, negociador o corredor comercial, testigo en el sentido legal de la palabra. Cuarto, alguien que se constituye como fianza. Por lo tanto, garantiza la ejecución de un contrato. ¿Quién fue nuestro mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. ¿Cumplió él la ley? Sí. ¿Se llevó él la naturaleza de pecado? Sí. ¿Destruyó él la muerte? Sí. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, por gracia, por medio de la fe, lo recibiéramos a él, pero recibiéramos también todos los beneficios que recibimos por su muerte y por su resurrección. ¿Cuántos tenemos una herencia? ¿Cuántos tenemos herencia? ¿Cuántos tenemos la herencia de Él? ¿Y cuál es la herencia de Él? Vida eterna. Más todas las riquezas de la gloria que tenemos en Él. Amén. Entonces, en cambio, Hebreos, espérense a ver qué me pasó, a ver. No, sí. En cambio, Hebreos nos explica, Jesús es el garante o fiador del nuevo pacto. Jesús es el que garantiza que las promesas del nuevo pacto se cumplan. ¿Cuántos creen que son templos de Dios? ¿Cuántos creen que es una promesa primero? Vamos a mirar, vamos a analizar. ¿Cuántos creen que la promesa de que Él hacía de nosotros templos de Dios, moradas del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que es verdad? ¿Cuántos creen que esa promesa sí se llevó a cabo en Jesús? Y ahora Él la hizo posible cuando destruyó el templo, toda la edificación de maldad que había en nosotros y en nuestro corazón. ¿Okay? Y ahora nos hizo templos. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos realmente creemos que realmente Él está dentro de nosotros? Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Bien, Jesús es el que garantiza que las promesas del nuevo pacto se cumplan, porque todo fue consumado. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un ¿qué? De un mejor pacto. El pacto que se hizo en el Antiguo Testamento fue un pacto temporal. Sirvió para el pueblo de Israel, pero este es eterno. 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 Y si es un pacto eterno, ¿qué va a suceder? Si es un pacto eterno, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser por un ratico? ¿O solamente para cuando vayamos al cielo? ¿O va a ser desde el momento en que lo recibimos a Él
que se vuelve vigente. Es en el momento en que lo recibimos a Él que se vuelve vigente el pacto. ¿Cuándo recibe usted vida eterna? ¿Cuando se va para el cielo o cuando usted recibe a Cristo aquí en la tierra? Entonces, hermanos, sí creo que tenemos que ajustar nuestra manera de pensar. Porque les digo una cosa, sí, arriba vamos a estar un ratico para las bodas del Cordero. Pero dice la palabra de Dios que luego venimos con Él. Y vamos a establecer el reino en lo natural. Ya en lo natural se va a establecer el reino de Dios. Ahora es en la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual igualmente se tiene que ver manifestado lo que nosotros hemos creído que Él es en el reino de Dios aquí en esta tierra. Que esa es una cosa que realmente ha sido tan difícil para la iglesia entender. Hebreos, rápidamente, Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6. 19 y 20. Dice aquí, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. 20. Donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero que entiendan esto. ¿Cuántos sabían que Jesucristo en lo natural no podía ser un sacerdote, ni nunca podía asumir el ser un sumo sacerdote? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabían ustedes eso? En lo natural. Porque Él no venía ¿de qué? Él no venía de la tribu de Leví. Él tampoco no era descendiente de Aarón. O sea que Él en lo natural, como ser natural, Él no podía ser un sumo sacerdote como lo fue Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Okay? Él no hubiera podido, pero según el orden de Melquisedec, quien no tiene genealogía, ni pariente, ni nada, ¿okay? Pero fue un sumo sacerdote y fue el sumo sacerdote del cual Abraham le entregó los diezmos cuando todavía Abraham tenía en sus lomos la simiente del pueblo de Israel, en quien estaba la simiente de Cristo Jesús. La tribu de Judá era una tribu normalita. Ellos ni siquiera podían prestar servicio en el templo, porque no venían de esa, los de Coat, los levitas, los de Aarón, ¿no? Ellos no podían hacer nada de esas cosas. Pero dice la palabra en ese versículo que me impacta. Miren lo que dice esa palabra. Y yo quiero que ustedes entiendan de verdad el nuevo pacto en el que nos encontramos. En ese versículo, ay, bendito Dios, Señor. Espérense un minuto porque se me fue para arriba todo. Jesús me dio ok, 6. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Dónde entró Jesús? ¿Dónde entró Jesús? Arriba, ¿verdad? ¿En dónde? En el verdadero lugar santísimo que se encuentra arriba. El de abajo era solamente un modelo. Y luego dice, hecho, ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Podía ser sumo sacerdote porque venía de alguna de las tribus de ellos? No. Él no venía ni de la tribu de Leví, ni de la tribu de Aarón, ni ninguno de ellos. ¿Ok? Y dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas. Al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra y poder entrar y entregar su sangre ante el trono, el Padre ha demostrado que nos resucitará también a nosotros y nos llevará con él. Jesús es un mediador mayor que Moisés. Jesús es un mediador mayor que Moisés.
Por eso yo les digo, y yo siempre les he dicho, sí, a mí me gusta Moisés, yo todos los admiro, a todos los del Antiguo Testamento, pero el único mayor es Cristo Jesús. Eran sombra de cosas que iban a venir, pero realmente Cristo Jesús es el Dios hecho carne. No fue Moisés, no fue Elías, no fue Enoc, no fue ninguno de ellos. Solo el único Dios verdadero, Dios único hecho carne fue Jesús. Y en Él es que están todas las promesas. Y en Él es el que está la vida eterna. Y en Él es el que está mi nueva naturaleza. Y en Él es el que está todo lo que ahora soy en Él. ¿Me siguieron? Yo no en ese aspecto de la ley, yo no me puedo ir a la ley. Vamos un momentico a Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 2, para que entiendan mucho más acerca de esto del mediador, el único mediador. Capítulo 1. Dios, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló a través de la ley mosaica, habló a través de Moisés, habló a través de Isaías, habló a través de Ezequiel, habló a través de Jeremías, habló a través de David, habló a través de todos ellos. ¿Cierto o no? Bueno. Dice luego en el 2, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. El quien constituyó, ¿qué? A quien constituyó heredero de qué? De todo. Y porque en sí mismo hizo el universo. Entonces, ¿en quién estamos? En Cristo. En el precursor, en el mediador, en el perfecto fiador, en el que garantizó que todas las promesas del Nuevo Testamento son sí y amén en su Hijo Jesucristo. Creamos que realmente vivimos en esa gracia para poder tener todas las cosas de Él, todos sus beneficios, todo lo que Él nos ha dado en esa vida. Amén. Entonces, esperen a ver si tengo otro versículo más. ¿No? Ok. Entonces, Jesús es un mediador mayor que Moisés porque ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. El rostro de Moisés reflejaba una gloria, pero una gloria temporal. Nosotros ahora tenemos la gloria de Él viviendo dentro de nosotros y nosotros sí resplandecemos constantemente en nosotros porque la presencia de su gloria está dentro de nosotros. Nosotros sí podemos decir que volvimos otra vez ¿al qué? Al original. Pero Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Bien, ¿cómo se obtienen todas estas cosas? Nacidos de la simiente incorruptible. Volvemos al mismo tema. ¿Repetitiva? Sí. Tengo que volverles a repetir una y otra vez. Son de la simiente incorruptible, son de la simiente incorruptible, son de la simiente incorruptible. Si es verdad, Adán y Eva permitieron que las palabras de la serpiente llegaran al corazón de ellos, de manera tal de que ella fue tentada. Ella concibió la simiente ¿qué? Corrupta. O sea, ella concibió la simiente ¿quién? De la serpiente, ¿correcto? Ella gestó la vida de la naturaleza de pecado y ella dio a luz la muerte. Entonces ella llevaba ¿qué? Una simiente ¿qué? Corrupta. Pero nosotros ahora, en Cristo Jesús, Él se lleva todo lo que venía de la naturaleza corrupta. Dice que Él desnuda el cuerpo de pecado para que la semilla fuera desnudada y cayera al suelo y muriera. ¿Fue Él muerto o no fue muerto? Entonces, ¿tenemos algo de la simiente corrupta? No, no hay nada de la simiente corrupta porque ahora hemos renacido en una nueva simiente. ¿Cuál es la nueva simiente que fue dada por gracia por medio de la fe? Cristo Jesús. No quedó nada de aquí y ahora tenemos todo lo de Él. Y todo esto es por gracia por medio de la fe. Por gracia por medio de la fe. Les he enseñado una y otra vez, los árboles frutales dan frutos según su especie. Aquí recibió una semilla corrupta, la concibió y dio un cuerpo ¿qué? Según su especie. ¿Cuál era el cuerpo? ¿Un cuerpo de qué? De pecado.
Aquí recibimos la vida incorruptible, la semilla incorruptible. ¿Para qué? Para tener ahora un cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? Un cuerpo incorrupto. Un cuerpo de una semejanza divina. De la naturaleza divina de Dios en nosotros. Miren la comparación. Aquí ellos reciben la simiente corrupta y aquí nosotros recibimos la simiente incorrupta dada por gracia por medio de la fe. Debemos de creer. Los árboles frutales. La semilla incorrupta da una naturaleza divina. La semilla corrupta da una naturaleza ¿cómo? De pecado. ¿Qué produjo esta? La muerte. ¿Qué produjo esta? La vida. La vida la produjo. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Uno 23 dice, porque por la palabra eterna y viva de Dios hemos nacido de nuevo. ¿Por qué palabra? Por la palabra eterna y viva de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús, quien se hizo carne. Espíritu y vida, tomó carne. Y luego dice, y esta semilla que Él plantó dentro de ti, nunca, esa es otra versión, esa es clemencia, versión clemencia. Y esta semilla incorruptible por la cual hemos nacido de nuevo, que vino de arriba, es una semilla que Él plantó dentro de ti y dentro de mí y no podrá ser destruida. No podrá ser destruida, sino que vivirá y crecerá dentro de ti para siempre. Esta es otra versión, no me acuerdo cuál versión, y no sé si de verdad yo la arreglé un poquito, de seguro que sí. Y vamos a leerla un momentico de la otra, vamos a leerla de la Reina Valera. Primera de Pedro 1:23 y dice así: siendo renacidos, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? No de simiente corruptible, sino ¿de qué? De incorruptible. Entonces, ¿cómo era la semilla? Incorruptible. ¿Qué daba la semilla? Si era una semilla incorruptible, el cuerpo es según ¿qué? Según la semilla, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo iba a ser el cuerpo? Sin pecado, incorruptible. Y luego dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿somos o no somos? Bien, vamos a mirar rápidamente la gracia como un atributo moral de Dios en nosotros. En la teología cristiana, vamos a mirar la siguiente. ¿Qué es un atributo de Dios? En teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser, o sea, son propios de su naturaleza. Esto es, son intrínsecos con su ser, no se pueden separar de quién es Él. Entonces yo no puedo separar, yo no puedo decir, Dios es misericordioso a veces. No, Dios es misericordio siempre. ¿Sí me están entendiendo? ¿Dios es verdadero siempre o un poquito o a veces? Siempre, ¿ok? Porque todo lo de Él es dentro de Él, eso es neto en Él, eso es inédito en Él. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y así como es Él, así también somos nosotros. El otro día estaba observando a alguien y me impresioné, sí, de lo que vi, de lo que percibí en mi espíritu. Y no sé cuánto tiempo tiene ya esa persona en el cristianismo, pero sí me impresioné dentro de mí porque vi, mucho engaño en él, mucha indecisión, mucha falta de rectitud, falta de veracidad. Y en mi corazón le dije, ¿sabes qué, Señor? De verdad que esa persona no conoce
al que es fiel y verdadero, y que Él sí puede ser fiel y verdadero en aquel que es fiel y verdadero. ¿Sí me están siguiendo? Y dije yo, Señor, revélate a Él. Revela la naturaleza divina tuya que está dentro de Él ahora, porque ahora Él tiene esa naturaleza divina tuya en Él para que Él pueda ser como tú. Y el problema del por qué no hemos sido fieles y verdaderos, el problema de por qué no hemos sido como debemos de actuar en Él, es porque no hemos conocido que realmente tenemos todo lo de Él en nosotros. ¿Me siguieron a esto? Y es triste mirar de verdad cómo podemos dejarnos engañar. Por eso es que fácilmente un cristiano miente tanto como los de afuera. Es incorrecto en sus cosas, nunca cumple la palabra. Si yo le digo a David, préstame 50,000 pesos y yo le digo, yo te los pago el lunes, porque ese es el día que sé que se los puedo pagar. El lunes llega y como soy veraz, porque el que vive dentro de mí es veraz, no dice mentiras, yo cumplo la palabra porque es verdad, porque yo soy la verdad en Cristo. Hermano, aquí tienen los 50,000 pesos que usted me prestó. Pero los cristianos van y vienen y te prestan el dinero y te dicen, sí, yo te lo doy la semana entrante. Llegó la semana entrante, pasó la semana entrante, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y nunca se lo pagaron. Si usted conociera que verdad, el que vive dentro de usted es verdadero, usted no estaría diciendo mentiras. Sí, y se pasan dando mal testimonio. Por eso es que la gente no cree en el cristianismo. Porque los cristianos se han propuesto degenerar la imagen verdadera de Dios en ellos. Porque no están reflejando la imagen de Dios en ellos. Están reflejando es la distorsionada que viene del diablo. Padre de mentiras. Y son tan mentirosos como lo es el mundo. Muy triste, de verdad. Y yo cada vez que yo me veo en mí misma y que pienso algo feo, yo digo, no, Señor, esto no viene de ti. Y no lo permito, lo aborto. Yo digo, no, la mente de Cristo no me da ese pensamiento para que yo lo piense. No, Señor, eso no viene de ti. Y lo aborto en el nombre de Jesús. No voy a concebir en mí misma un mal pensamiento. A veces me agarra desprevenida, sí es verdad. Pero cuando estoy siendo consciente de quién soy en Él, no, Señor, te vas fuera en el nombre de Jesús. Entonces, la gracia, que es un atributo de Dios, en teología cristiana un atributo divino, es una cualidad o característica atribuida a Dios, dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser y estos son intrínsecos con su ser, no se pueden separar de quién es Él. Es común que sean los atributos llamados perfecciones divinas. Ahora, pregunta, en esa simiente incorruptible, ¿qué tipo de naturaleza tiene usted? ¿La naturaleza de pecaminosa o tiene usted del nacimiento incorruptible una naturaleza divina? Entonces, si usted tiene la naturaleza divina de Dios, si usted comienza a conocer a Dios y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, al Dios hecho carne, ¿qué va a suceder con usted? Usted va a comenzar a entender el tipo de cualidades y atributos que hay dentro de su naturaleza divina. ¿Para qué? ¿Para qué? O solamente fue que Él no la puso ahí, para que digan que ustedes tienen la naturaleza divina. No. Para vivir desde el ser de Dios. Y no desde el ser pecaminoso que usted tuvo en usted. Y todo esto fue dado por gracia. ¿Se debió a algo de usted? No. Fue dado por gracia. Ok, la gracia como atributo es, aquí ya vemos otro significado, okay, muy parecido a los demás, pero un poquito más extenso. La gracia es un don de Dios que se manifiesta en la salvación de los pecadores. Es un favor gratuito que Dios da para que las personas puedan responder a su llamado y llegar a ser hijos de Dios.
La gracia es un poder habilitador y sanación espiritual que se ofrece a través de la misericordia y el amor de Jesucristo. La gracia es un don espontáneo de Dios que se adopta en forma de amor, clemencia, favor divino y participación en la vida divina de Dios. La gracia es un atributo de Dios que se manifiesta sobre todo en la salvación de los pecadores. ¿Cuántos éramos pecadores? ¿Cuántos somos salvos ahora en Cristo? ¿Cuántos somos santos ahora? ¿Cuántos somos justos ahora en Él? No es en usted, y vuelvo y lo repito, no es en usted, pero en Él sí lo somos. En Él sí lo recibimos por gracia, por medio de la fe. En Él sí sabemos que Él es la gracia de Dios, dada a los seres humanos, haciéndose igualito a nosotros en su naturaleza humana, para que luego en la cruz del Calvario pudiera llevarse el pecado de nosotros y pudiera librarnos del pecado y de la muerte. Amén. Bien. ¿Está Dios enojado conmigo? Yo quiero que se haga esa pregunta. ¿Está Dios enojado conmigo? Háganse la pregunta. Miren allí, a la diapositiva. Ay, vamos al mismo tiempo. 1, 2 y 3. ¿Está Dios enojado conmigo? No. Para nada. No está enojado contigo. Él no te va a agarrar a castigos como los que hacemos los seres humanos con los niños. Dígame usted, una madre que un niño se porta mal y le pega a tal punto que lo mata. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios castigador a ese punto? No. Ustedes nunca pueden comparar lo que es la disciplina de Dios con la disciplina de los hombres, porque está totalmente opuesta. La disciplina de Dios es formación por la palabra de Dios. La disciplina del hombre es el castigo para que te portes mejor, para que te sientas tan asustado por el castigo que no lo vuelvas a hacer. Sino, ¿qué le pasa a Juancho cuando lo castigan bien fuerte? ¿Y vuelve a hacer lo mismo? No por un tiempo, hasta que se le olvida. ¿Sí me están siguiendo acá? Pero estoy seguro que la formación que nos da la palabra de Dios en nuestro nuevo corazón, esa nunca se nos olvidará. ¿Saben por qué? Porque Él la graba en nosotros. Él sí que la graba y Él nos la trae otra vez y otra vez al recuerdo. Recuerda, ¿para qué te vas a hacer eso? Si mira todas las consecuencias que hubo eso que llevaste a cabo. No vale la pena. Vence el mal con el bien, para que el mal no te vaya a cobrar luego tributo. ¿Me siguieron? Y esto todo es por gracia, por medio de la fe. Entonces, soy perdonada, consumado es, dijo él, soy amada, amado. Nunca experimentaremos la ira de Dios. Su justicia nos declara inocentes, justos delante de Dios. Dios no está enojado conmigo, me reconcilió y no es por obras, es por gracia. Entonces, en este punto quiero convencerles que el pecado, esto es la naturaleza de pecado, con todos sus pecados fue llevada en la cruz, en el Calvario. Y en la resurrección ya recibimos la justicia que se nos fue imputada por Dios en su Hijo, el justo. Ahora, el secreto de la gracia es verme permanentemente muerta al pecado, cosa que Él hizo por gracia, y verme permanentemente resucitada, levantada y sentada en lugares celestiales. Acciones que Él también hizo por gracia. Yo las recibo por medio de la fe y ahora las vivo por la ley de la bendición de vida y de obediencia que está dentro de mí. Entonces, pónganme atención, el secreto. La gracia de Dios me da el poder para verme, ¿qué? Crucificada. ¿Correcto? ¿Cuántos lo vieron crucificado? No, ninguno. Pero sabemos por la palabra que fue crucificado. ¿Amén? ¿Correcto? Ahora, ¿lo hizo por gracia? Sí. Y la gracia es la manifestación ¿de qué? Del amor. Entonces hay una fuerza poderosa dentro de mí que le dice a mi alma, alma, vamos a crucificarte hoy.
Hoy no vas a tomar lugar. Carne, no vas a tomar lugar. Estás crucificada, estás muerta por gracia. Pero hay otra gracia, la gracia del poder de la resurrección. Entonces, por gracia, recuerden, misericordia y gracia. Fui perdonada. Ahora por gracia recibo ¿qué? En el poder de la resurrección, por gracia recibo la nueva naturaleza de Dios dentro de mí. Por esa gracia puedo manifestar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Él es veraz o no? ¿Él es verdadero? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Él es amor? ¿Sí? ¿Puedo manifestar entonces el amor de Dios a través de mí? ¿De mi carácter? ¿Sí? Sí se puede. Yo se los he enseñado una y otra vez, ya ópticas se me van. Ya solamente nos quedan 2 clases. Pero sí se puede. Estas enseñanzas no es para que ustedes las archiven, no. Estas enseñanzas fueron grabadas en su corazón para que usted las recuerde y viva de lo que Dios le ha enseñado aquí y lo practique afuera, todo el tiempo. Yo le pedí algo en estos días al Señor. Cuando yo leo Juan 13:13, Juan 13:13, leámoslo un momentico. Yo quiero que ustedes, ay Dios mío, yo no puedo estar con ustedes, yo no me puedo, pero Él está con ustedes. 3:13. Y esto fue lo que le pedí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto me muestra a mí que Él tenía una perfecta comunión, intimidad con Dios estando aquí en la tierra. ¿Cierto? ¿Cuántos estamos aquí en la tierra? Todos estamos en la tierra. Nuestro cuerpo humano está aquí. Y yo le dije al Señor, yo quiero vivir a tal punto que, por ejemplo, estoy ahora con ustedes, pero realmente estoy en comunión con Él. Pero no es solamente cuando estoy aquí en el púlpito o cuando estoy pues enseñándoles. Lo quiero cuando esté cocinando, cuando esté en el baño, cuando esté bañándome, cuando salga a la calle, cuando coja el bus, cuando me siente y al lado mío está otro pasajero. Quiero que el ambiente espiritual que se genera en mi corazón por lo que yo estoy en el cielo y el cielo está en mí, pueda igualmente causar una atmósfera diferente con las personas que me tope, o con las personas que me encuentre, o con las personas que se me sentó al lado. ¿Me siguen acá? Yo le dije, yo quiero lograr eso. Tú me mostraste en tu humanidad que tú lo hacías. Siendo humano, logró estar conectado con el Padre. Y todo esto fue por gracia. Y yo lo quiero hacer por gracia. Yo entiendo que es por gracia, Señor. No es porque te busque más, no es porque me sepa más versículos de la palabra, no es porque me pase largas vigilias en la noche, ni madrugue a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, que me ha tocado tan berraco trabajo hacerlo. Sino por gracia. Yo lo quiero vivir. Cuando ustedes se vayan de aquí, o sea, cuando ya no estén de la escuela, cuando ya cierren su periodo, yo quiero decirles que yo no puedo estar con ustedes, pero Él mandó al Consolador para que estuviera ya en ustedes, para que ustedes puedan vivir como deben de vivir en Él, sabiendo quiénes son ahora en Cristo y sabiendo que ya no están en el diablo ni son hijos del diablo, sino son hijos de Dios en el Hijo. Y el deseo de mi corazón en esta escuela es que lo que yo les he enseñado, ustedes crezcan en la madurez del entendimiento de lo que ya son en Cristo Jesús. Eso es todo lo que yo les pido.
Muchos de ustedes tienen ministerios, yo lo sé. Muchos van a comenzar a desarrollar lo que Dios les ha dado, también lo sé. Pero no sé no dejen de crecer. No dejen de crecer. No dejen de meterse en las profundidades del corazón de Dios. Porque si usted está determinado a creer que usted puede llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo, yo te aseguro que Él te va a llevar a esa madurez. Yo me lo he propuesto. Yo se lo he creído a Él. ¿Que he llegado? No todavía. ¿Pero que voy para allá? ¿Que me las pelo? Sí. Amén. Ok. Bien, última, crecer en el conocimiento de la gracia y no en el conocimiento del bien y del mal. Ok. Crecer en el conocimiento de la gracia y no en el conocimiento del bien y del mal. Vamos a mirar qué significa eso. Conocimiento. El conocimiento es una facultad de la mente. Es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad. Eso es lo que hace el conocimiento. Entonces, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su Hijo Jesucristo, del cual nos habla Juan 17:3, ¿ok?, es para que usted funcione, para que ese conocimiento de Él le ayude a interpretar la realidad de quién es usted en Cristo. Entonces, hay dos tipos de conocimiento: el que conoces porque te lo dicen y el otro porque conoces y experimentas lo que conoces. Por ejemplo, yo sabía acerca de Paz de Ruporo. Es un pueblo, queda cerca de Yopal, pertenece al departamento de Casanare, pero realmente nunca había estado ahí, nunca había experimentado al pueblo. ¿Cuándo vengo a experimentar algo? Cuando voy allá y lo veo, camino por las calles, puedo palpar, puedo sentir el ambiente del lugar, puedo sentir la gente, la cultura, la idiosincrasia, esto, lo otro. ¿Sí me entienden? No permitamos que el conocimiento de Dios sea un asentamiento mental, sino una experiencia diaria en su vida. Conocimiento es una facultad de la mente, está en la mente de su espíritu. Usted tiene la mente de Cristo, por lo tanto es una facultad de Cristo en usted ahora. Y es el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridas por usted, por la mente suya, por la mente del espíritu, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de lo que usted es ahora en la mente de Cristo. Si la mente de Cristo está proyectando la naturaleza divina de Dios en usted, pues sencillamente por gracia estoy recibiendo todo eso. Amén. Entonces, 11:17:3. 11:17:3. ¿De qué? Juan 17:3, perdón. Sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan. Esa palabra de conocimiento significa un conocimiento de experiencia. El conocimiento que te va a ayudar a interpretar la realidad de quién tú eres por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Que te conozcan a ti, el único, bonitas esas palabras, único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Por eso les digo, sí, la escuela se termina. Sí, está bien. Pero lo que Dios ha sembrado en sus corazones
es algo que puede continuar constantemente creciendo y madurando en ustedes, amados. Filipenses 3:10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese versículo es hermoso, poderoso. Primera de Juan 5:20, sí. Primera de Juan 5:20. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18, ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer, porque como estamos hablando del conocimiento y como ya estamos cerrando casi ya nuestro tiempo de clases, entonces quiero que lo entiendan. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor. ¿En el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos. Eso es lo que hacen los 5 ministerios. Qué lástima que la iglesia no lo haya entendido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos han llegado a la plenitud de Cristo? Ninguno de nosotros hemos llegado, pero vamos. Por el hecho de que terminemos esta escuela no significa que usted no va a continuar creciendo hasta llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Y si es verdad, la iglesia donde usted va, su pastor le va a dar alimento. Unos van a sembrar, otros van a darle agua, pero el crecimiento lo da ¿qué? Dios. Es igualmente de acuerdo a su corazón y al deseo que hay en su corazón. Si usted que se quiere estancar, confío que nunca desee estancarse, porque un agua estancada se pudre y no va a servir para nada. Pero algo que está constantemente fluyendo, pues va creciendo en el Espíritu, creciendo a estatura, hasta llegar a esa estatura a donde el Señor lo ha llamado. Amén. Segunda de Pedro 3:18, ya lo leímos, ok. Efesios 4:13, ya lo leímos. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas. Wow, tremendo. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo se va a multiplicar la gracia y la paz? Por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Segunda de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser el peor que la primera. Por favor. Primera de Juan 2:24. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No está dando el ejemplo. Bien. Para concluir ya este punto que tenemos del conocimiento, ¿ok? Necesitamos entender que el conocimiento que alteró el entendimiento en la mente del corazón,
que Él vistió al alma y al corazón de tinieblas y muerte espiritual, le dio a ellos un entendimiento de una sabiduría opuesta a la de Dios. Pero cuando nosotros volvemos a ser renacidos en la simiente incorruptible de Dios, adquirimos la sabiduría de Dios que nos ayuda y nos capacita para conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Vamos un momentico a ese C, que todavía fue que no me di cuenta y habían versículos en esa, ¿ok? Entonces vamos un momentico a ese C. Soy perdonada. Vamos todos al Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Todo esto es por gracia. ¿Cómo fue usted perdonado? Por gracia. ¿Okay? La misericordia de Dios nos perdonó y la gracia nos aceptó. 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Estamos perdonados o no estamos perdonados? Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa la palabra consumado? Hecho está. ¿Y qué era lo que estaba siendo hecho? Que la naturaleza de pecado fue crucificada y que Él absorbió la muerte, que era la paga del pecado, en Él mismo, para que nosotros ahora en la gracia pudiéramos ser libres de esa naturaleza de pecado. Amada, primera de Juan 4, 9 al 10. O amada o amado, como quieran ponerlo. En esto se mostró el amor de Dios para conmigo, su amada, su amado, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por quién? Por Él. ¿Cómo vamos a vivir? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿somos amados o no somos amados? Tan amados somos que Él envió a su Hijo por propiciación o en propiciación por todos nuestros pecados. ¿Quién fue el que hizo la obra? Su Hijo. Nunca experimentaremos la ira de Dios. Nunca experimentaremos la ira de Dios. Si usted espera a la gran tribulación, y en la gran tribulación que vamos a ver tantas cosas donde la ira de Dios sí se va a ver presente, y si usted piensa que esa ira va a ser presente en usted, usted no ha entendido nada de lo que ya hizo Jesucristo por gracia en su vida. Miremos a ver el versículo, Romanos capítulo 5, 9 al 10. Esta es de otra versión. Y dice así, 5, 9 al 10. 9 al 10. Y todavía hay mucho más que decir sobre su amor inagotable por nosotros. A través de la sangre de Jesús hemos escuchado la poderosa declaración: ahora eres justo, inocente ante mis ojos.
Y gracias al sacrificio de Jesús, nunca experimentarás la ira de Dios. Versículo 10. De modo que si, siendo aún enemigos, Dios nos reconcilió plenamente consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, entonces tenemos algo más grande que la amistad. Ahora que estamos en paz con Dios y porque compartimos su vida de resurrección, ¿cuánto más seremos rescatados de la ira venidera? ¿Me están entendiendo a esto? ¿Cuántos se acuerdan en el libro de los en el libro del Éxodo, cuando Dios manda las plagas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de que ninguna de las plagas pudo tocar al pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes? Porque Él hizo una distinción entre el pueblo de Él, ¿ok?, y el pueblo de Egipto. Ellos eran los escogidos, no el pueblo de Egipto. ¿Cuántos realmente se han visto escogidos en Dios? ¿Cuántos realmente creen que ustedes son a la imagen y semejanza de Él? Y sí van a venir momentos peores de los que vienen para llegar a ser a la imagen de Él, de su Hijo. Una cosa importante, cosas van a venir sobre la tierra, pero cuando tú conoces y sabes quién tú eres en Cristo, esas cosas no te pueden tocar. No te pueden tocar. Y si te llegasen a tocar en medio de ellas, sabes bien que Él te va a guardar. Los 3 hebreos entraron al horno, ¿o sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Entraron los 3? Sí, claro que sí. ¿Atados? Sí. ¿Y cómo los vio después el hombre? Desatados. ¿Y quién estaba caminando con ellos? El Señor mismo. Entonces, sí van a venir momentos de mucho más calamidad y mucho más cosas, pero quiero decirles que Dios nos va a guardar en medio de las peores dificultades y de las peores pruebas que ustedes puedan llegar a tener en su vida. Y si nos matan, gloria a Dios, nos vamos para arriba. Daniel fue guardado en el foso de los leones, pero no así todos los que murieron en los fosos de los leones de los romanos, en el circo romano. Esos se los comieron. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. Sencillamente estaba ya en la voluntad de Dios que se los comieran así, se los papearan. Pero no sucedió con Daniel, porque todavía Dios no había terminado el propósito que Dios tenía para con él. ¿Sí me siguen acá? Entonces, en medio de la prueba debemos de experimentar el gozo, tener paciencia y llenarnos de la paz de Dios. Todo va a pasar, así de sencillo. Y todo pasará. Y todo pasará. ¿Bien? La otra cosa, bueno, ya dijimos, no experimentaremos la ira de Dios. Su justicia nos declara inocentes, 2 Corintios 5:21. ¿Cuántos recibieron al Señor sencillamente porque vinieron una vez a la iglesia y lo aceptaron en sus corazones? ¿Cierto? ¿Por qué crees que pudiste recibirlo sin conocerlo? Por gracia. Jessica, ¿cómo aceptaste tú al Señor? ¿Cómo aceptaste al Señor? ¿Tú viniste aquí? De hecho, ¿estabas enferma en tu casa? Ajá. Ajá. Ok. Ok. Amén. Cambiar. Amén. Amén. Ser transformada. Ok. ¿Y cómo lo recibió? Por gracia. Dios puso el sentir en el corazón de ella. Ella dijo, sí, me rindo. Y listo. Así es sencillo. No hay para más.
¿Por qué crees que pudimos ser perdonados sin conocerlo? Por gracia. ¿Por qué creen ustedes que fuimos amados sin conocerlos? ¿Cuánto fuimos amados sin conocerlos? Todos, por gracia. ¿Cuánto cree que Él, cuándo crees que Él te hizo justo? ¿Cuando lo aceptaste o cuando Él murió por ti? ¿Cuándo crees que Él te hizo justo? ¿Cuando lo aceptaste o hace 2000 años? ¿Cuándo? Hace 2000 años que te hizo justo. Que se hizo vigente en ti es el día que lo aceptaste, pero hace 2 años se llevó a cabo todo. Amén. Perdón, 2 años, 2000 años, ¿ok? Entonces, ¿cuándo crees que Él te limpió de todos tus pecados? Hace 2000 años cuando se los llevó, pero se hizo vigente cuando lo recibiste. Exacto, hasta que tú la reclamas. Correcto, muy bien, hasta cuando no tenemos, la herencia es hasta cuando no es reclamada, amén. Entonces la gracia no solo me dice que soy justa, sino que me enseña a ser ahora siervo de su justicia, la cual fue imputada en mí. Me reconcilió con Él a través de la obra de su Hijo, 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien me reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Vean esta poderosa versículo, 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien me reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y me dio el ministerio de la reconciliación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por obras, sino por su gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8-9. Y dice, porque por gracia somos salvos por la fe. Nada de lo que hiciste podría ganarte esta salvación, porque fue el regalo de amor de Dios lo que nos trajo a Cristo. De modo que nadie podrá jamás jactarse, porque la salvación nunca es una recompensa por las buenas obras, ni por el esfuerzo humano, sino que es una obra por gracia, por medio de la fe. Bueno, vamos entonces a orar. Ya terminamos. Ahora me falta la conclusión y no más. Ok, conclusión. Vamos a leerlo todo. La ley de vida de Jesús dada por gracia nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y esto significa que ahora, por la ley de vida del Espíritu, podremos dar muerte a las obras de la carne. Para hacer las obras del Espíritu de vida, que es uno en mi espíritu, solo en el poder de la ley de vida dada por gracia, porque Jesús lo hizo por amor, podremos hacer que la fe obre o tome su acción en mi vida, en mi corazón. Amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a orar. Prepárense. La semana entrante tienen la de la sangre. La sangre de Jesús tiene poder y la va a dar el pastor. Él fue el que Dios le dio una visión muy bonita con respecto a la sangre, que es a la que ustedes van a estar mirando, mirando, mirando. Vamos a tomar la otra. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por entender más y más quiénes somos en ti. En ti nos movemos, en ti respiramos, en ti somos.
para así igualmente manifestar tu gloria, Señor. Shoramaki akaraman sherebaki akarabasata. Oremos un ratico en lenguas. Shonda ramaki akarabasata. Berebarekanda ramashota tarabasada. Beteriyende ramakanda ramasota tarabasata torrebasara. Turuman kekiyakan sabarrehanda rehanda ramakata rabasata. Hemos abrazado la verdad. Hemos abrazado a Cristo. Hemos entendido, Señor amado, que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre. Él tomó una humanidad igual que a la nuestra, Señor, para que en su humanidad Él pudiera, Señor, llevarse la naturaleza de pecado, llevarse la muerte, bajar, Señor amado, pero así también, Señor amado, darnos un nuevo edificio, un nuevo espíritu, para que Dios ahora en su Espíritu Santo morara dentro de nosotros. Y esto es por gracia, Señor. Shomarekanda Ramasata, queremos percibir la grandeza de lo que somos en ti. Queremos entender esa gracia por medio de la fe. Shombataraman serekenda ramashenda rakia karabasata. Pokotoroman sarebakata tatata. Sho saramankia karabasata torremanke kereki karabasata. Umbatarabasanda ramakia karabasata torrebasara. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque aún siendo pecadores, Señor, tu Hijo murió por nosotros. Estando en el estado de muerte y de pecado en que nos encontrábamos, Señor, tu Hijo hace 2000 años lo hizo por nosotros y se hizo vigente, Señor, la herencia de lo que ya en Él, Señor amado, fue dado a nosotros. Padre, Señor amado, lo visto, lo vemos ahora manifestado, Señor amado, ahora es vigente. La herencia, Señor, fue cobrada. La herencia, Señor amado, es nuestra. La herencia, Señor amado, el ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor amado, es ahora en nosotros una realidad tangible, verdadera. Vos soroman que querequia carabasata tunda rama kia kanda ramashanda. Shetete rebakanda ramakata rabasata tunda ramakata rabasata torrebasara. Menemankata rabasata. Señor, hemos llegado hasta aquí. Ya pronto, Señor, terminamos, Señor amado. Padre, pero es mi súplica en mi corazón, Señor amado, que todo aquello de lo que ellos, Señor amado, recibieron por parte del Espíritu de la verdad, Señor amado, pueda continuar produciendo un crecimiento, gracia sobre gracia, gracia y más gracia, Señor, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan llegar, Señor amado, a la madurez, a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Padre, no los dejes como estén. Continúa haciendo lo que tienes que hacer con cada uno de ellos, para que ellos puedan ser aptos, Señor, y capaces de poder cumplir la voluntad, Señor amado, tuya aquí en esta tierra. Y no es por tener el tiquete al cielo, no es por esto, no es por lo otro, no es por asistir a una iglesia, no es por ser líderes en una iglesia. No, Señor amado, esos son partes de las cosas que tú tienes. Sino es por saber que ahora, Señor amado, podemos llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. El objetivo, Señor amado, de que tú nos hayas dado a tu Hijo en nosotros. El objetivo de nuestro nuevo nacimiento es poder presentar a Cristo a todos los hombres, Señor amado. Es que pueda conocerte el mundo que está, Señor, en oscuridad y en muerte, puedan conocer a Cristo, Señor amado. Es que tú puedas ser glorificado a través de nuestras vidas, Señor amado. Hoy te pido, quita las vendas, quita todo lo que obstaculiza, todo lo que impide, Señor amado, el que ellos puedan continuar teniendo ese crecimiento poderoso. Oro
Oro para que haya un aceleramiento, Señor, porque sí percibo en mi corazón, Señor, que en el avivamiento que tú traes, en el que las personas van a comenzar a entender quiénes son en Cristo, que son la imagen de Dios, que ellos van a manifestar esa imagen de Dios a través de sus vidas. Señor amado, viene un incremento, viene un aceleramiento profundo, Señor amado, en el nombre de Jesús, en cada uno de los que ya somos uno en Cristo, Señor amado, para que así en ese aceleramiento, Señor amado, el mundo pueda conocer, el mundo perdido, el mundo de los que están afuera, Señor amado, de los que están todavía en el estado de pecado, Señor, y muerte, Padre, puedan comprender y entender que Cristo Jesús es la salvación, que Cristo Jesús se llevó el pecado, que Cristo Jesús, Señor amado, es Dios hecho carne, del cual Él desea que nosotros ahora en su Hijo podamos ser hijos. Monshereman que querequia un batarra mashata tarrabasata monono y canto toyo matelele kenda rama shata torre basara. Clame al Señor. Clame allí, hable, abra su boca, no se quede callado, abra su boca, pídale a Dios, usted quiere el crecimiento, Señor, yo deseo el crecimiento, yo deseo llegar a la madurez del varón que es Cristo, no me quiero estancar, Señor amado, yo quiero, Señor amado, cumplir con todo aquello, Señor amado, que está escrito de mí, Señor amado, en el libro de las obras del Espíritu, Señor amado, yo quiero hacerlo, Señor amado, yo quiero que cada estudiante lo haga, Señor amado, Padre, por eso clamo a ti, Señor amado, en esta hora, Señor amado, por cada uno de ellos, Señor amado, para que todo lo que tú, Señor amado, ya les diste en el entendimiento, Señor amado, pueda ser, Señor amado, ahora darles un crecimiento poderoso en tu Hijo Jesucristo, Señor, más de lo que ellos puedan aún pensar o creer, mucho más allá de su imaginación, Señor amado. Tú dijiste que nos darías a nosotros, los que te pedimos, Señor, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Así lo pido, Señor, para con ellos. Así lo pido, Señor amado. Señor, que ellos entiendan que este 24 materias, Señor, 25 que hemos visto, Señor amado, todas están, Señor amado, en el fundamento verdadero y único que es Cristo Jesús, la piedra angular. Pero para que ellos igualmente, Señor, puedan edificar, no de acuerdo a las obras de la carne, sino de acuerdo a las obras del Espíritu. Hoy te pido, Señor amado, que ellos puedan ver, Señor amado, cómo tú irás poniendo, Señor amado, en las acciones, Señor amado, de tus santos, Señor amado, estarás poniendo la piedra preciosa, Señor amado, el que sean alumbrados, Señor amado, el oro, la plata, Señor amado, esas piedras preciosas con las cuales ellos llevarán en sus vestidos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Esas coronas hermosas, Señor, esas coronas hermosas, Señor, que cada uno de ellos lleva sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Obra, Padre. Que ellos sepan, Señor, que sí, el cielo es bonito. Y vamos a estar contigo en el cielo, pero muy poco. El tiempo va a ser corto arriba también, Señor. Que volveremos otra vez, Señor, ya así con un cuerpo, Señor, totalmente del Espíritu, ya totalmente redimido, Señor. Eso lo sabemos. Pero queremos el ya y el ahora. Queremos llegar delante del Rey con el lino fino, blanco, resplandeciente, que son las obras justas de tus santos. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser vida para los que están muertos. Queremos que tomen del fruto de vida que está en nosotros, en Cristo.
Somos el fruto, Señor. Somos los árboles frutales que están a la orilla. Somos como plantío de Jehová, árboles de justicia. Eso es lo que somos en ti. Queremos ver los ríos de agua vida, Señor, de agua viva, llenando los corazones, llenando las vidas de los hermanos, de los que están en el mundo, del pecador, del religioso, del hipócrita. Queremos, Señor, queremos ser instrumentos de amor en tus manos. Por la gracia de tu Hijo Jesucristo, queremos manifestar todo lo que tu Hijo manifestó durante su tiempo en la tierra, habiendo cumplido cada asignación que tú le diste a Él. Así también nosotros queremos hacerlo. La asignación de la obra del Espíritu que se nos fue asignada a cada uno de nosotros, queremos manifestarla, queremos vivirla, queremos que sea tangible, real y verdadero a través de nuestras vidas. Aquí estamos, nos rendimos, entregamos nuestro corazón. Sabemos que es un nuevo corazón, pero ese nuevo corazón lo entregamos hoy. Hoy entendemos que la semilla incorruptible produjo una nueva vida eterna en nosotros. Que por esa semilla incorruptible ahora tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros. Y que por esa naturaleza divina de Dios en nosotros, Señor, dimos a luz la vida eterna por la justicia de tu Hijo en nosotros. Somos hijos en el Hijo. Somos ungidos en el ungido. Somos la verdad en la verdad. Somos justicia en tu justicia. Somos santos en tu santidad. Somos fieles y verdaderos en tu fidelidad y verdad. No hay nada en nosotros, Señor, que sea del diablo. Todo lo del diablo fue quitado para poner todo lo de Dios en nosotros, para hacernos dignos y verdaderos hijos tuyos, hijos de Dios. Hijos de la verdad, hijos del amor, engendrados por la semilla incorruptible. Somos tuyos y tú eres mío. Tú eres mío. Soy tuya y tú eres mío. Mío. Eres mío. Soy tuya, completamente tuya. No hay nada de mí que no sea tuyo. Pero no hay nada, Señor amado, de ti que ya no sea mío. Mío. Y la sangre de Cristo me lava, me redimió, me limpió. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo me redimió de toda iniquidad. La sangre de Cristo me limpió, me lavó. Soy lavada y comprada por la sangre. Así como el Cordero en la fiesta pascual, el día de la Pascua, fue puesta, Señor, la sangre en los dinteles de las puertas. Y pasó el espíritu de muerte. Y ninguno de los que estaban en donde se encontraba la sangre fueron muertos. Fui resucitada en tu poder
Estoy viva para Dios en tu Hijo. Fui comprada para vida y no para muerte. Fui comprada para vida y no para muerte. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, amado. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Percíbalo allí, percíbalo. Llénese, 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 llénese. Deje que su alma sea llenada allí. Métase allí en la vida del Espíritu. Métase allí en la mente del Espíritu. Métase, métase. Ajústese el vestido de gloria con la que fuiste vestida. Percíbalo en toda su alma, percíbalo. Percíbalo en sus ojos, en su cerebro, en su cabeza, en sus oídos, en su boca, en su lengua. Perciba allí el nuevo cuerpo espiritual vestido de incorruptibilidad y de inmortalidad. El cuerpo de Él no quedó en la tumba y nosotros somos una en Él. Mire cada parte fisiológica, morfológica de su ser. Mírela allí. Mírela allí. En el poder de la resurrección fue levantado un nuevo cuerpo. El alma fue levantada, sacada del estado de muerte y de pecado en que se encontraba. Y fuimos situados en lugares celestiales en Cristo. Qué rico, qué rico, qué rico. No somos espectadores, somos hacedores. Miramos la imagen, la contemplamos y decimos, wow, soy una en esa imagen. Wow, soy una en esa imagen de Él. Wow, resplandezco en tu gloria. En tu luz soy luz. En tu vida yo vivo en ti. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí podríamos estar toda la tarde.